Orión observaba por la ventana del tren mientras éste ascendía por las montañas, cada vez más apartado del mundo que conocía. Las luces de la ciudad habían desaparecido, tragadas por la oscuridad de un paisaje que parecía volverse más inhóspito con cada kilómetro. Las cumbres nevadas se levantaban como colosos guardianes de secretos ancestrales. Algo en el aire gélido y denso le susurraba que el aislamiento que había venido a buscar podría transformarse en una trampa. Aún podía escuchar las últimas palabras de Julia, su esposa, resonando en su mente como una maldición. Su súplica antes de desaparecer había sido clara: no vayas a ese lugar. Pero Orión no la había escuchado. Tal vez porque no creía en lo sobrenatural o porque necesitaba escapar de su propia culpa. Después de su muerte, la culpa lo consumía de una manera en que ningún consejo o terapia pudo salvarlo. La oferta para mudarse a Valdeluna llegó de la nada, como si ese pueblo remoto hubiera sabido que él buscaba perderse. Ahora, mientras el tren reducía la velocidad al llegar a la estación, sentía que el eco de las advertencias de Julia le calaba los huesos. Al bajar, el silencio que recibió era casi insoportable. No había murmullos, ni pasos, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles. El aire estaba estancado y la aldea que se veía a lo lejos parecía más una pintura olvidada que un lugar real. Valdeluna, un nombre que evocaba imágenes de antiguas leyendas y tragedias no contadas. Caminó hacia la posada siguiendo un sendero de piedras cubiertas de musgo. El eco de sus pasos era el único sonido que rompía la quietud, como si el pueblo entero lo estuviera observando desde las sombras. Cuando cruzó el umbral, el crujido de la vieja puerta de madera resonó como un grito, y una campanilla oxidada tintineó con un eco espectral. Detrás del mostrador lo esperaba una mujer de aspecto inquietante, con el rostro delgado y arrugas que parecían más cicatrices que marcas del tiempo. No lo saludó, se limitó a clavar en él una mirada vacía, sus ojos tan oscuros como el pasillo a sus espaldas. ¿Habitación?, preguntó la mujer, su voz apenas un murmullo que arañaba el silencio del lugar. Orión asintió sin decir palabra, y la mujer deslizó una llave sobre el mostrador sin molestarse en pedirle ningún dato. «No hablamos después de anochecer», dijo, su voz cargada de advertencia. «Es por su seguridad». Esa frase lo golpeó como una descarga. El aire se sintió aún más pesado, denso como una niebla que no podía ver, pero que estaba seguro de que lo rodeaba. Quiso preguntar a qué se refería, pero la anciana ya había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Orión tomó la llave y subió las escaleras de madera que crujían bajo su peso. Cada paso sonaba más fuerte en el vacío. Llegó a su habitación pequeña y austera, una cama de hierro oxidado, cortinas caídas y un espejo ovalado que parecía mirarlo con cierta malicia. El viento helado susurraba a través de una grieta en la ventana, como si algo del exterior intentara entrar. Se desnudó lentamente sintiendo que el cansancio lo vencía, pero en lugar de tumbarse en la cama se quedó de pie frente al espejo. Por un instante juró ver una sombra que se deslizaba detrás de él, pero cuando giró la cabeza no había nada. La habitación estaba vacía salvo por el eco de su propia respiración. El silencio de la noche lo envolvía de una manera antinatural. No era el silencio relajante que esperaba encontrar en la soledad de las montañas. Era como si la aldea misma estuviera guardando un secreto oscuro, algo que nadie se atrevía a mencionar. Orión intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, el eco de la advertencia de la anciana resonaba en su mente. «Por tu seguridad». Esa noche despertó de golpe, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Algo había interrumpido su sueño, pero no sabía qué. Se quedó inmóvil en la oscuridad, agudizando los oídos. Entonces lo escuchó. Un susurro, lejano pero claro, resonaba por la ventana entreabierta. No eran palabras, sino más bien un eco, una vibración que parecía moverse entre las montañas, serpenteando entre las cimas nevadas y llegando a sus oídos como un llamado lejano. Se levantó de la cama y se acercó lentamente a la ventana, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Al abrir la ventana, el viento le golpeó el rostro, pero no lo que esperaba. No había ningún murmullo del bosque, ni el aullido de lobos o el crujido de ramas, solo el eco, un eco que parecía llamarlo por su nombre, Orión. Retrocedió, pero el susurro no cesó. Ahora lo sentía dentro de su cabeza, como un pensamiento que no le pertenecía. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre él y entonces lo entendió.
Lo que fuera que resonaba en Valdeluna lo estaba esperando desde antes de que él llegara. Orión cayó de rodillas sintiendo que su mente se fragmentaba bajo el peso de aquel eco. Las advertencias de Julia, las palabras de la anciana, todo encajaba de una manera horrible. «Este lugar me está devorando», pensó, mientras el susurro crecía en intensidad, transformándose en una risa suave y malévola. Orión despertó sobresaltado, su corazón desbocado como si hubiera estado corriendo durante horas. El sudor empapaba su piel y la fría brisa de la montaña que se colaba por la ventana abierta no ayudaba a calmarlo. Sentía su mente atrapada entre el susurro y la realidad, como si lo que había oído no fuera una simple alucinación nocturna. Ese susurro, su nombre, lo había llamado desde lo profundo de las montañas, y ahora el eco de esas palabras persistía en su mente. Intentó calmarse, pero el escalofrío en su columna vertebral no se desvanecía. Se levantó lentamente de la cama, sus pies tocando el suelo de madera con suavidad, y cerró la ventana de golpe. Afuera la noche era impenetrable, y el cielo sin estrellas parecía más una boca que un techo celestial. Pero no era solo la oscuridad lo que lo inquietaba, sino la certeza de que algo lo esperaba allí afuera. Entonces recordó la advertencia de la anciana: «No hablamos después del anochecer». ¿Qué significaba eso? ¿Acaso sabía algo sobre lo que acababa de experimentar? La sensación de peligro inminente lo invadía, pero al mismo tiempo algo más despertaba en su interior, una atracción extraña, casi magnética, hacia ese misterio insondable que parecía rodear la aldea. Como si Valdeluna lo llamara, como si su llegada allí no fuera una simple coincidencia. Decidió salir de la posada y caminar por el pueblo buscando respuestas. Necesitaba despejar su mente. Mientras descendía las escaleras de la posada, todo estaba en silencio, excepto por el crujido leve de la madera bajo sus pies. No había señales de la anciana ni de ningún otro huésped. ¿Era el único allí? Al salir, la bruma de la noche le envolvió como un abrazo frío. Las casas del pueblo eran pequeñas, con techos bajos y ventanas cerradas, como si sus habitantes estuvieran protegiéndose de algo que él aún no entendía. Caminó por las calles de piedra sintiendo el eco de sus propios pasos resonar en el vacío, cuando de repente una suave luz le llamó la atención. Venía de una pequeña cabaña al final del camino. A diferencia de las otras casas, esta tenía las cortinas entreabiertas y el débil resplandor de una vela titilaba en su interior. Impulsado por una mezcla de curiosidad y una atracción inexplicable, Orión se acercó. Cuando golpeó la puerta fue recibido por una mujer. Su rostro iluminado por la luz de la vela era de una belleza perturbadora, pero también cargaba una profunda tristeza en sus ojos. Sus cabellos oscuros caían en suaves ondas sobre sus hombros y su piel pálida brillaba a la luz parpadeante. «¿Te has perdido?», preguntó ella con una voz suave, casi un susurro, como si también supiera que no debía romper el silencio de la noche. Orión sintió que su corazón se aceleraba, pero no por el miedo que había sentido antes. Esta mujer despertaba en él una emoción que no experimentaba desde hacía tiempo. La pérdida de Julia había dejado un agujero en su corazón, pero algo en esta desconocida lo atraía, una fuerza que no podía explicar. «No estoy seguro de qué estoy buscando», respondió él con sinceridad, «pero he sentido algo extraño desde que llegué a Valdeluna». Los ojos de la mujer se estrecharon, y por un momento pareció debatirse entre dejarlo entrar o mantenerlo a distancia. Finalmente abrió la puerta con un gesto suave. «Mi nombre es Alina», dijo mientras lo guiaba al interior de la cabaña. «Sé por qué estás aquí, aunque tal vez tú aún no lo sepas». Orión sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía ella saber lo que él no podía poner en palabras? Se sentó frente a la pequeña chimenea, sintiendo el calor reconfortante del fuego. Alina lo miraba con una mezcla de compasión y algo más, algo que él no lograba definir. «Este lugar», comenzó ella sentándose a su lado, «esconde secretos que muchos no están preparados para conocer. Las montañas no solo guardan ecos de lo que fue Orión, también susurran los deseos más oscuros de quienes llegan aquí». Él la miró a los ojos y sintió una conexión inmediata, como si esa tristeza que ambos llevaban pudiera ser compartida y comprendida, pero también sintió una profunda inquietud. Las palabras de Alina eran más que una simple advertencia, llevaban el paso de la experiencia, de alguien que sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. «He escuchado mi nombre en el viento», confesó Orión en voz baja. «Algo me llamó esta noche». Alina sintió lentamente sin sorpresa en su rostro. «No fuiste el primero, ni serás el último. Valdeluna tiene una forma de atraer a quienes están rotos, a quienes llevan consigo una herida profunda. Tú la traes, Orión».
Se puede decir en el aire, ellos lo sienten también. El silencio que siguió fue sofocante. Orión no entendía a quién se refería ella, pero podía sentir que cada palabra aumentaba su necesidad de saber más, de acercarse a la verdad y de alguna manera más a ella. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, intentando mantener la calma. ¿Por qué nadie habla después del anochecer? ¿A quién te refieres con ellos? Alina se levantó lentamente. Su figura se recortaba en la tenue luz de la chimenea, haciendo que su sombra pareciera proyectarse más allá de las paredes. Se acercó a la ventana y miró hacia las montañas que se alzaban imponentes a lo lejos, envueltas en niebla. Hubo un tiempo en que este pueblo estaba lleno de vida, comenzó a explicar. Pero un invierno hace muchos años algo cambió. Un hombre, atormentado por la pérdida de su amor, subió a las montañas buscando respuestas, buscando traerla de vuelta. Desde entonces nadie habla de lo que encontró allí, pero todos sabemos que algo regresó con él, algo que no pertenece a este mundo. Orión sintió que su piel se erizaba. La historia de Alina sonaba como una advertencia, pero también como un eco de lo que él mismo estaba viviendo. La muerte de Julia había destrozado su mundo, y ahora esa aldea parecía llamarlo a descubrir lo imposible, la posibilidad de revertir la muerte, de traerla de vuelta, pero ¿a qué precio? Alina se volvió hacia él con sus ojos brillando con intensidad. Dio un paso más cerca y Orión pudo sentir el calor de su cuerpo. Lo que sea que estés buscando, Orión, debes tener cuidado. Valdeluna no perdona a los que buscan más de lo que pueden soportar. No todo amor perdido puede ser restaurado. Pero entonces un rayo de conexión pasó entre ellos. Orión no solo sentía una atracción hacia Alina, sino que de alguna manera su dolor resonaba con el de ella, como si ambos hubieran sido destinados a encontrarse en ese lugar maldito, como si el destino jugara con sus vidas. Y en ese momento, mientras sus ojos se cruzaban, Orión supo que no estaba preparado para dejar ir ni su pasado ni a ella. La tensión en la pequeña cabaña era palpable. Orión y Alina permanecían inmóviles, atrapados en el fino hilo que separaba el miedo de la atracción. Sus miradas se sostenían, llenas de preguntas sin respuesta, de silencios cargados de un entendimiento mutuo. Ambos eran almas heridas arrastradas a Valdeluna por razones que apenas comenzaban a desvelarse. Pero una cosa era cierta, había algo entre ellos que crecía en esa noche fría y oscura, un vínculo profundo que los conectaba más allá del dolor. Orión dio un paso hacia ella y Alina no se apartó. Podía sentir el calor de su respiración mezclarse con el frío de la noche, y por un instante todo lo que le había atormentado parecía desvanecerse. El eco de la risa maliciosa que había escuchado, la advertencia de la anciana, el vacío que Julia había dejado. Todo parecía perder importancia frente a la intensidad de lo que sentía en ese momento. Alina, comenzó a decir, su voz quebrada como si no supiera si terminar la frase o rendirse a lo que sentía. Shh. Ella lo interrumpió, llevándose un dedo a los labios mientras su mirada bajaba hacia su pecho. No hables de más esta noche. El silencio es nuestra única protección. El recuerdo de las palabras de la anciana volvió a Orión y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las advertencias parecían mezclarse con el deseo que empezaba a consumirlo. Alina era como una llama que atraía a las polillas, peligrosa pero irresistible. Cada parte de su ser le gritaba que se alejara, que no se dejara arrastrar por esa conexión tan súbita, pero sus pies se movían por sí mismos. Ya estaba demasiado cerca, demasiado involucrado. Con un movimiento suave, Alina se acercó aún más, sus labios apenas rozando los de Orión, como si el mero contacto pudiera desatar fuerzas que ambos no comprendían del todo. El latido de su corazón era lo único que Orión podía escuchar, una melodía frenética que lo arrastraba hacia lo inevitable. Pero justo cuando sus bocas estaban a punto de encontrarse, Alina se apartó abruptamente. «No», murmuró, con una mezcla de tristeza y desesperación en los ojos. «No podemos». Orión la miró confundido, su mente tratando de entender lo que acababa de suceder. «¿Por qué no?», preguntó él, su voz apenas un susurro, consciente de la amenaza invisible que parecía colgar sobre ellos. «¿Qué es lo que tanto temes?». Alina desvió la mirada hacia la ventana. Las montañas, oscuras y cubiertas por la niebla, parecían observarlos desde lejos, como si fueran seres vivos que esperaban pacientemente. La mujer se abrazó a sí misma, temblando ligeramente. «Hay cosas que no entiendes», respondió ella, su voz quebrada por el paso de la verdad. «No solo el pasado me persigue, Orión, también a ti. Ambos estamos conectados a este lugar, pero no por elección. Valdeluna no solo atrae a los que sufren, también devora el alma de los que desean demasiado».
Orión sintió que algo helado le recorría las venas. Las palabras de Alina eran más que una advertencia, era un espejo que reflejaba lo que él mismo no se atrevía a admitir. Su deseo de recuperar a Julia lo había llevado hasta este punto, y ahora esa búsqueda desesperada podría estar alimentando algo mucho más oscuro. ¿Qué quieres decir?, insistió tomando su mano con suavidad. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Alina apretó los labios, sus ojos cristalinos llenos de una verdad dolorosa. La habitación se sentía más pequeña, el aire más tenso, como si las paredes se cerraran sobre ellos. El fuego de la chimenea chisporroteaba en un ritmo irregular, lanzando sombras retorcidas por todo el lugar. El hombre que te conté antes, el que subió a las montañas para buscar a su amada perdida. Él no era el primero, ni será el último, comenzó, su voz temblando. Tú viniste aquí por la misma razón, ¿no? Buscando una forma de traerla de vuelta, a Julia. Orión se tensó al escuchar el nombre de su esposa en labios de Alina. Nadie en Valdeluna sabía de Julia ni de su muerte, y sin embargo, Alina había dicho su nombre como si estuviera escrito en el aire que respiraban. Sintió una mezcla de miedo y angustia. ¿Cómo podía ella saberlo? ¿Cómo sabe su nombre?, preguntó con incredulidad. Alina lo miró con tristeza, y en ese momento Orión comprendió que ella sabía mucho más de lo que estaba revelando. Porque yo también tuve a alguien, susurró ella. Alguien a quien amé tanto que fui capaz de hacer cualquier cosa para traerlo de vuelta, y lo perdí, igual que tú perdiste a Julia. El aire en la habitación pareció desaparecer por un instante. Orión la miró, sintiendo la verdad en cada palabra que decía. Esa era la razón por la que estaban conectados, por la que sentía esa atracción inexplicable. Ambos compartían el mismo dolor, la misma desesperación y quizás el mismo destino. ¿Qué pasó con él?, preguntó, sabiendo que la respuesta sería más oscura de lo que quería escuchar. Alina cerró los ojos como si revivir aquel momento le resultara insoportable. El silencio se prolongó hasta que finalmente habló. Subí a las montañas en busca de respuestas, como muchos lo han hecho antes, pero lo que encontré no fue la salvación que esperaba, sino una maldición. Algo en Valdeluna se alimenta de nuestro deseo, de nuestro amor roto, y una vez que te atrapa, no hay escape. El error comenzó a apoderarse de Orión, pero no podía apartar la vista de ella. Todo empezaba a encajar, las advertencias, los susurros en el viento y el extraño poder que parecía rodear el lugar. Tú también lo sientes, ¿verdad?, dijo ella leyendo su mente. Esa atracción, esa voz que te llama desde las montañas, lo llaman el eco de los deseos. Es la promesa de lo imposible, pero es una mentira. Orión apretó los puños. El dolor de perder a Julia seguía fresco, y ahora sentía que estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Podía seguir el camino que Alina había recorrido, intentar recuperar lo que había perdido, pero el precio parecía demasiado alto. No obstante, su amor por Julia lo empujaba a ignorar el peligro. ¿Y si había una posibilidad real de traerla de vuelta? Alina se acercó de nuevo. Esta vez su mirada era intensa, cargada de emoción. «No te dejaré hacerlo», dijo, su voz más firme que antes. «Si te adentras en esas montañas buscando respuestas, perderás lo que queda de ti, y no puedo soportar ver a otra persona destruirse por amor». El eco de esas últimas palabras lo atravesó. Orión la miró fijamente, sintiendo un conflicto interno que lo desgarró. Alina no solo estaba advirtiéndole sobre las montañas, sino también ofreciéndole algo más. En sus ojos veía la promesa de un amor diferente, uno que podría sanar las heridas de ambos. Pero el recuerdo de Julia seguía latiendo fuerte en su corazón. La tensión entre ambos creció hasta volverse insoportable. Orión sintió el peso de una elección que no estaba preparado para hacer. Julia, su esposa, su amor perdido, o Alina, la mujer que ahora estaba frente a él luchando por salvarlo de sí mismo. «Alina, no puedo simplemente dejar ir a Julia», dijo con voz quebrada. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. «No te pido que lo olvides, solo te pido que no te pierdas tú también», respondió, con su voz quebrándose. «Hay otras formas de sanar, otras formas de amar». El silencio que siguió fue como una tormenta inminente, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo controlar. Orión sentía que estaba siendo arrastrado hacia un abismo, y solo una de esas opciones podía salvarlo. La elección estaba justo frente a él, el amor perdido o el amor que podía nacer de las cenizas. El silencio entre Orión y Alina se prolongó, como si el mundo mismo esperara su decisión. La brisa fría se colaba por las rendijas de la ventana y las montañas observaban, oscuras e imponentes, como si fueran los jueces de un destino inevitable. Orión sabía que estaba al borde de una elección que cambiaría su vida para siempre.
El amor profundo que sentía por Julia, el recuerdo de su sonrisa, de su tacto, seguía ardiendo en su corazón. Pero Alina era una realidad palpable. Ella estaba frente a él, ofreciéndole una posibilidad de redención, una oportunidad de sanar, aunque su amor fuera una promesa apenas susurrada en medio de tanto dolor. «No puedo seguir viviendo con esta herida abierta», murmuró Orión, su voz llena de desesperación. «La muerte de Julia me destrozó, Alina. Cada día que pasa siento que me estoy desmoronando. Y ahora que estoy aquí, parece que Valdeluna me está diciendo que sí puedo traerla de vuelta». Alina lo escuchó con atención, pero sus ojos, empañados por las lágrimas, reflejaban algo más profundo, el miedo de que Orión cometiera el mismo error que ella. «Sé cómo te sientes», respondió con voz temblorosa. «Lo sé mejor que nadie, pero no puedes dejar que ese deseo te consuma. El eco de los deseos te hace creer que lo imposible es posible, pero nunca da lo que promete, no como crees». Orión frunció el ceño, intentando procesar lo que ella le decía. La tentación de seguir la voz que lo llamaba desde las montañas era poderosa, casi irresistible. Pero las palabras de Alina resonaban con una verdad que no podía ignorar. No era solo advertencia, era experiencia. Ella había vivido lo que él ahora se planteaba hacer, y el dolor de sus ojos revelaba el precio que había pagado. «¿Qué encontraste en las montañas, Alina?», preguntó Orión acercándose lentamente. «¿Qué fue lo que viste que te cambió tanto?». Alina miró hacia la ventana, hacia esas montañas veladas por la niebla que parecían retener más de lo que mostraban. Sus labios temblaron antes de que pudiera responder, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar trajeran consigo recuerdos demasiado oscuros. «Encontré a quien amaba», susurró con voz rota. «Pero no era él. El que regresó conmigo no era la persona que había perdido. Era una sombra, una ilusión creada por el mismo dolor que me había llevado allí. Y una vez que cruzas ese umbral, Orión, ya no puedes volver atrás. Te pierdes a ti mismo en esa desesperación». Orión sintió un nudo en la garganta. Sabía que Alina no le estaba hablando solo a él, sino también a su versión pasada, a la mujer desesperada que había subido a las montañas buscando una respuesta imposible, y ahora ella trataba de salvarlo del mismo destino. «Pero si hubiera una mínima posibilidad», comenzó Orión, su voz llena de esperanza rota, «si pudiera verla una vez más, aunque fuera solo por un momento». Alina negó con la cabeza. Sus lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas. Dio un paso hacia él y lo tomó de las manos, su tacto cálido y firme. «Lo que sea que veas allí no será Julia. Te prometo que lo que encontrarás solo aumentará tu dolor, lo hará insoportable. Valdeluna juega con nuestras emociones más profundas, juega con el amor, con el deseo, pero nunca te da lo que realmente buscas, solo te devora». Orión estaba al borde de un abismo emocional. La imagen de Julia, la mujer a la que había amado tanto, parecía más lejana con cada palabra que Alina decía. Y, sin embargo, algo le atraía poderosamente hacia Alina, como si ella pudiera llenar ese vacío que lo había consumido desde que su esposa murió. El eco de las promesas imposibles resonaba en su mente, pero también lo hacía la calidez de Alina, que estaba allí, presente, luchando por salvarlo. «Alina», dijo en un susurro, «no sé qué hacer». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y ternura, sus ojos reflejando la complejidad de sus propios sentimientos. No era solo una advertencia lo que le daba, también era su propio deseo de no estar sola en ese infierno en el que ambos estaban atrapados. «Permíteme mostrarte otra forma de curar esa herida», dijo acercándose aún más. «Julia siempre será parte de ti, pero no puedes seguir viviendo en las sombras de lo que fue. Yo también estoy rota, Orión, pero quizás juntos podamos encontrar la manera de sanar, de seguir adelante». El calor de su cuerpo, la dulzura de su voz, todo en Alina lo llamaba de una manera que no esperaba. Era como si el dolor compartido hubiera creado un puente entre sus almas. Sentía que, de alguna manera, ella lo comprendía mejor que nadie. Sin embargo, el recuerdo de Julia seguía pesando sobre él como una sombra interminable. Orión cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo finalmente cayeran. El amor por Julia lo había arrastrado hasta ese lugar, hasta ese momento. Pero ahora, frente a Alina, se daba cuenta de que tal vez su salvación no estaba en las montañas ni en la promesa del imposible, sino en lo que tenía justo delante. Alina lo abrazó suavemente y él sintió su calor, su vulnerabilidad, su deseo de sanar tanto como él. Ambos estaban rotos, pero juntos
tal vez podrían encontrar una manera de seguir adelante, de no sucumbir al abismo que Valdeluna ofrecía. «No te dejaré ir solo a las montañas», murmuró Alina contra su pecho. «Si decides hacerlo, lo harás sabiendo que estoy aquí, que hay algo más que esa oscuridad. No puedo perderte también». Orión sintió que algo dentro de él cedía, como si una enorme carga hubiera sido liberada. Alina no era Julia, pero quizás ella era lo que necesitaba para volver a vivir, para escapar del fantasma de su pasado. La fuerza de su conexión crecía con cada segundo que pasaba entre sus brazos, y por primera vez en mucho tiempo, Orión sintió una chispa de esperanza. No era lo mismo que lo había traído a Valdeluna, pero era real. «No tienes que perderme», le susurró finalmente, acariciando suavemente su cabello. «No me perderás». El silencio de la noche fue roto solo por el crujir de la madera bajo sus pies mientras ambos permanecían en ese abrazo. Las montañas, oscuras y misteriosas, seguían observando desde lo lejos, pero por primera vez Orión no sintió el llamado con la misma intensidad. No estaba listo para dejar a Julia, pero tampoco estaba dispuesto a perderse a sí mismo en ese deseo incontrolable. Alina se apartó lentamente, mirándolo a los ojos con una mezcla de esperanza y miedo. Había arriesgado su corazón al abrirse a él, y ahora lo que pasará dependería de la decisión que Orión tomara. «Vamos a dejar las montañas por ahora», dijo finalmente tomando su mano. «Vamos a encontrar una forma de vivir con lo que hemos perdido, pero sin dejar que nos destruya». Orión asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía una oportunidad de elegir un camino distinto, uno que no estuviera lleno de dolor y desesperación. Juntos caminaron hacia la puerta. Las montañas seguían allí, con sus misterios y sus promesas vacías, pero Orión ya no las miraba con el mismo anhelo. Con Alina a su lado, sentía que había una luz en la oscuridad, y aunque el dolor de perder a Julia nunca desaparecería por completo, sabía que había una manera de seguir adelante. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Orión dejó de sentir el llamado de las sombras. A pesar de la resolución que Orión había tomado junto a Alina, las sombras de Valdeluna no se dieron tan fácilmente. Al día siguiente, cuando el amanecer apenas despuntaba sobre las montañas, Orión despertó con una inquietud profunda en su pecho. Los ecos de la noche anterior todavía resonaban en su mente, no solo las advertencias de Alina, sino también los susurros imperceptibles que parecían nacer desde las profundidades de la tierra misma. Alina dormía a su lado, el rostro apacible, pero Orión sabía que en su corazón seguía librándose una batalla. Mientras la observaba, supo que había hecho lo correcto al no entregarse por completo al eco de los deseos, pero la duda aún persistía en su alma. Algo en las montañas no lo dejaba ir del todo. Se levantó en silencio intentando no despertarla, caminó hacia la ventana y miró el paisaje nebuloso. La espesa niebla cubría los árboles y los caminos como una manta, pero Orión sentía que bajo esa capa de misterio algo lo observaba. «Aún lo escuchas, ¿verdad?», dijo una voz suave detrás de él. Orión se dio la vuelta encontrando a Alina despierta, sus ojos llenos de comprensión. Ella también lo sentía. Esa conexión invisible con Valdeluna no se rompía tan fácilmente. «Sí», admitió apoyándose en el alféizar de la ventana. «Pensé que todo terminaría al decidir no ir a las montañas, pero la sensación sigue ahí, no puedo escapar de ella». Alina se levantó, se envolvió en una manta y se acercó a él. Juntos miraron el paisaje sombrío, donde las montañas parecían gigantes dormidos, esperando su momento para despertar. Los susurros, suaves como el viento, continuaban llamándolo desde los rincones más oscuros de su mente. «El eco no desaparece de un día para otro», explicó Alina con una tristeza en su voz. «Pero podemos resistir. No tienes que ceder, Orión. Sabemos lo que está en juego». Orión asintió, pero sus pensamientos estaban lejos. A pesar del vínculo creciente entre él y Alina, algo dentro de él todavía buscaba una respuesta que no podía ignorar. Sabía que no debía ir a las montañas, pero la tentación seguía viva, latente, como un veneno que se expandía lentamente por su sistema. «Hay algo que no entiendo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Si las montañas no ofrecen lo que prometen, ¿qué es lo que realmente buscan de nosotros? ¿Por qué juegan con nuestras emociones? ¿Por qué lo hacen tan difícil de resistir?» Alina suspiró, apartando la mirada de las montañas y centrándose en Orión. «No lo sé con certeza», respondió con voz baja, «pero creo que Valdeluna se alimenta de nuestro sufrimiento. Nos trae porque somos vulnerables, porque anhelamos lo imposible. Y mientras más deseamos, más poder tiene sobre nosotros.
por eso tantos han caído en su trampa. Orión apretó los dientes sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que tenía razón. Él mismo había llegado hasta allí buscando un milagro, pero ahora veía que estaba atrapado en una red mucho más oscura de lo que había imaginado. No dejaré que me controle, dijo con firmeza, más para convencerse a sí mismo que a Alina. Ella sonrió con tristeza. Ya has dado el primer paso al resistirte, pero esto no termina aquí, Orión. Aún hay mucho que no sabemos sobre este lugar, sobre lo que realmente quiere de nosotros. Justo en ese momento, un golpe seco resonó en la puerta, rompiendo la quietud de la mañana. Ambos se miraron con los corazones acelerados. No esperaban visitas, y los habitantes de Valdeluna no solían acercarse a la cabaña. ¿Quién será?, preguntó Orión en voz baja. Alina lo miró con preocupación. No lo sé, pero ten cuidado, aquí nada es lo que parece. Con precaución, Orión se acercó a la puerta, abrió lentamente preparándose para cualquier cosa. Al otro lado, una figura encapuchada se erguía en la penumbra, su rostro oculto por la sombra de la capucha. Orión dio un paso atrás instintivamente, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Quién eres?, preguntó con firmeza, sin dejar de observar cada movimiento de la figura. El extraño no respondió de inmediato. En lugar de eso, alzó una mano y, con un movimiento lento, bajó la capucha, revelando un rostro que Orión nunca había esperado ver. «Julia», murmuró con el corazón en un puño. Allí, de pie frente a él, estaba el rostro de su esposa fallecida, con los ojos llenos de una tristeza infinita. Orión sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. El dolor, la confusión y el amor lo golpearon de golpe, dejándolo sin aliento. ¿Eres realmente tú?, preguntó, incapaz de creer lo que veía. Julia lo miró, su expresión melancólica como si la propia vida la hubiera abandonado hacía mucho tiempo. Dio un paso hacia él, sus labios temblando como si intentara hablar, pero no salieron palabras. Detrás de Orión, Alina lo observó con una mezcla de terror y resignación. Ella sabía lo que era aquello, aunque Orión no quisiera verlo aún. «Orión, no es ella», susurró Alina, intentando salvarlo de lo que estaba a punto de suceder. «Es una ilusión, es el eco, no lo escuches». Pero el corazón de Orión latía con fuerza, dividido entre la verdad y el deseo. Allí, frente a él, estaba Julia, la mujer a la que había amado más que a nada en el mundo. ¿Cómo podía ser una ilusión cuando todo en él le decía que era real? Julia dio otro paso, extendiendo una mano hacia él. «Orión, ven conmigo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro que le rompió el alma. «Estoy aquí, esperando». Las lágrimas llenaron los ojos de Orión. Todo lo que había querido, lo que había soñado, parecía estar a su alcance. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él sabía que lo que estaba viendo no podía ser real. «Orión, no la sigas». La voz de Alina resonó fuerte, ahora desesperada. «Esta no es Julia, es Valdeluna, es una trampa». El conflicto en su corazón creció hasta volverse insoportable. Julia estaba frente a él, pero también lo estaba Alina, rogándole que no cayera en la oscuridad. Estaba atrapado entre dos amores, uno vivo y uno muerto, y ahora debía hacer una elección que determinaría su destino. «No lo hagas», insistió Alina, con los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, no me dejes». Orión tembló, su corazón dividido entre la verdad y el deseo, entre la vida y la muerte. Y en ese instante todo se redujo a una decisión. ¿Debería Orión ceder al anhelo de Julia o seguir adelante con Alina y resistir la tentación del eco de Valdeluna? ¿Qué camino debería tomar? Orión sintió que el tiempo se congelaba en ese instante. Los susurros de Valdeluna se intensificaban, envolviéndolo con la promesa de lo imposible. Frente a él, Julia lo miraba con esos ojos llenos de melancolía, extendiendo su mano, casi implorando que se acercara. Pero detrás de él, Alina permanecía firme, luchando por no perderlo, rogándole con la mirada que no cayera en la misma trampa que la había consumido años atrás. «Orión, no me dejes». La voz de Alina estaba teñida de desesperación. «Tienes que confiar en mí, lo que ves no es real». Julia dio otro paso hacia él, su mano temblorosa. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía antigua, casi como si Valdeluna misma estuviera presionando para que tomara una decisión. «Orión, no la escuches», dijo Julia, su voz más firme esta vez. «Ella no entiende lo que hemos tenido. Tú y yo aún podemos estar juntos. Solo ven conmigo, no tengas miedo». El corazón de Orión latía con una intensidad dolorosa, como si fuera a estallar en su pecho. ¿Cómo podía ser esto una ilusión? Todo en él deseaba creer que, de alguna manera, Julia había vuelto,
que había una oportunidad para revivir lo que había perdido. Y sin embargo, algo en el fondo de su alma sabía que esto no era posible. Sabía que lo que veía no era la verdadera Julia, sino una sombra creada por el propio dolor que lo carcomía. «Esto no es real», murmuró Orión, aunque sus palabras eran más para sí mismo, un intento desesperado de aferrarse a la verdad. «Soy yo, Orión». Julia avanzó otro paso, casi tocándolo. «Por favor, no me dejes sola otra vez». El frío de la muerte parecía emanar de su figura, aunque su apariencia seguía siendo la misma que la última vez que la vio con vida. Era una paradoja desgarradora. La ilusión de Julia era perfecta, pero en su corazón sabía que algo estaba profundamente mal. Detrás de él, Alina no se movía. Podía sentir la tensión en su respiración, el temor de que Orión cometiera el error que ella había cometido. Sabía lo difícil que era resistir ese tipo de ilusión, la tentación de lo imposible, de recuperar lo que se había perdido. Pero también sabía que, si Orión cruzaba ese umbral, sería devorado por el mismo vacío que a ella la había consumido durante tanto tiempo. «¡Orión!», gritó Alina, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. «¡Por favor, no la sigas!». Las palabras de Alina lo desgarraron. Orión estaba suspendido entre dos amores, dos destinos, y ninguno parecía ofrecerle un alivio verdadero. Julia, su amor perdido, estaba ahí tan cerca, tan real. La posibilidad de abrazarla una vez más, de vivir aquello que el destino les había arrebatado, parecía al alcance de su mano. Pero había algo más en el ambiente, una frialdad, una sensación oscura que lo detenía en seco. «Orión», Julia susurró, su voz quebrada y dulce. «Estoy aquí, no necesitas sufrir más. Ven conmigo». Su mano temblaba mientras se extendía hacia él, y por un segundo Orión estuvo tentado de tomarla. Sintió como la brisa fría que entraba por la puerta parecía ralentizar el tiempo, y en ese instante todo su ser deseó creer que lo que estaba frente a él era real. Pero algo en la mirada de Julia no era como lo recordaba. Había algo muerto en esos ojos, una frialdad que ella jamás había tenido en vida. Era un eco, una sombra, no la mujer que él había amado. «No eres Julia», murmuró dando un paso hacia atrás, su voz quebrada por el dolor. Julia, o la sombra que se hacía pasar por ella, dejó caer la mano y sus ojos, antes dulces, se oscurecieron. Su rostro se transformó en una máscara de sufrimiento y rabia, como si la verdad hubiera roto el delicado equilibrio de la ilusión. «No puedes rechazarme», gritó, su voz distorsionándose en un eco oscuro y aterrador. «Soy lo que siempre has deseado, soy todo lo que perdiste. Ven conmigo o lo perderás todo». Orión sintió un escalofrío recorrer su columna. El aire alrededor de la figura comenzó a distorsionarse y la imagen de Julia empezó a desvanecerse, dejando a su paso una forma oscura, una entidad sin rostro que se alimentaba del dolor, de la desesperación. «¡Orión!». La voz de Alina volvió a rasgar el aire y esta vez fue suficiente para hacerlo reaccionar. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, Orión dio un paso atrás, apartándose de la figura que había tomado el rostro de su amada. Su corazón se rompía de nuevo, pero esta vez entendía que lo que tenía frente a él era solo un reflejo retorcido de su sufrimiento. «No», dijo con más firmeza esta vez, «no puedo seguirte». El eco de la criatura se convirtió en un grito agudo, un lamento que llenó la cabaña con una energía oscura y asfixiante. La figura se disolvió en una niebla espesa, dejando el aire impregnado de una sensación de vacío abrumador. Valdeluna había mostrado su verdadero rostro, y Orión finalmente entendió el peligro que representaba. Se dio la vuelta hacia Alina, con el pecho aún agitado por la adrenalina. Ella lo observaba con una mezcla de alivio y miedo, como si apenas pudiera creer que había tomado la decisión correcta. «Lo lograste», susurró ella con lágrimas en los ojos. Orión, agotado, caminó hacia ella y sin decir una palabra la abrazó con fuerza. Ambos temblaban, pero no por el frío, sino por la intensidad de lo que acababan de enfrentar. Estaban vivos y, lo más importante, estaban juntos. Y aunque el eco de Julia seguía resonando en su mente, sabía que había hecho lo correcto al resistir la tentación de entregarse a esa sombra. «Alina», murmuró contra su cabello, «gracias, no sé qué habría hecho sin ti». Ella lo abrazó con más fuerza, sintiendo el peso de su propio sufrimiento ceder un poco al estar entre sus brazos. «No tienes que hacerlo solo», le dijo con voz temblorosa. «Ahora estamos juntos y encontraremos la forma de seguir adelante, de dejar a Valdeluna atrás».
Pero aunque las palabras de Alina eran reconfortantes, Orión sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil. Valdeluna seguía allí, sus sombras acechantes esperando otro momento de debilidad. Las montañas ocultaban secretos mucho más profundos de lo que imaginaban, y aunque habían ganado esa batalla, la guerra aún no había terminado. «Tenemos que salir de aquí», dijo Orión, separándose un poco de ella y mirando hacia las montañas con determinación, antes de que sea demasiado tarde. Alina sintió secándose las lágrimas. Ambos sabían que Valdeluna no los dejaría ir fácilmente, pero ahora, juntos, tenían una razón para luchar. No era solo el recuerdo de los que habían perdido, sino el deseo de construir algo nuevo, de encontrar una forma de sanar y dejar atrás el dolor. Sin embargo, mientras recogían lo poco que tenían, un nuevo temor comenzó a crecer en el corazón de Orión. La figura de Julia no había sido el final. Algo en las sombras de Valdeluna seguía vigilándolos, esperando. Y en lo profundo de la noche, mientras cerraban la puerta tras ellos, un eco lejano susurraba su nombre, prometiéndole que el final aún no había llegado. El aire de Valdeluna se había vuelto pesado. A cada paso que Orión y Alina daban, sentían como las sombras parecían arrastrarse tras ellos, como si la tierra misma los estuviera siguiendo. La cabaña, que alguna vez había sido su refugio, desaparecía a sus espaldas, tragada por la niebla densa que se arremolinaba en las montañas. Orión sabía que cada paso los alejaba del peligro inmediato, pero también sentía que algo mucho más oscuro los esperaba más adelante. «¿Estás segura de que este es el camino?», preguntó Orión con la mirada fija en el sendero empedrado que se extendía frente a ellos. Alina asintió, aunque la duda brillaba en sus ojos. «Es la única ruta que conozco que nos llevará fuera de Valdeluna», respondió ella. «Pero no es solo el camino lo que me preocupa». Orión entendía lo que quería decir. El verdadero peligro no estaba en los árboles ni en la niebla, sino en lo que Valdeluna les hacía sentir. Las sombras habían invadido sus mentes, sus corazones, y no había forma de saber cuánto más podrían resistir antes de quebrarse. Mientras avanzaban por el sendero, las rocas crujían bajo sus pies, y cada sonido parecía amplificado, resonando en el silencio inquietante que los rodeaba. Las montañas, ahora más cercanas, se erguían como gigantes oscuros, observándose con indiferencia. El viento frío que bajaba desde las cumbres traía consigo murmullos apenas audibles, susurros que acariciaban los oídos de Orión y lo hacían estremecer. «¿Lo escuchas?», preguntó, deteniéndose por un momento. Alina, también inmóvil, asintió con una expresión preocupada. «Los susurros han estado aquí desde que llegué por primera vez. Es como si la tierra misma hablara, como si quisiera advertirnos o atraernos hacia algo». Orión miró a su alrededor, a lo lejos, entre los árboles, creyó ver sombras moverse, pero al parpadear desaparecieron. Todo lo que sabía era que, desde el momento en que había llegado a Valdeluna, su vida se había vuelto una espiral de confusión y peligro. Las sombras que antes se escondían en su mente ahora lo rodeaban, y ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en sí mismo. «Necesitamos avanzar más rápido», dijo Alina apretando el paso. Orión asintió, tratando de ignorar los susurros que parecían arrastrarse en el aire, acariciando su mente con promesas vacías. El sendero se volvía más empinado, y a medida que ascendían, la niebla se hacía más espesa, envolviéndolos como una manta de oscuridad. Cada paso parecía más pesado que el anterior, no solo por la inclinación del terreno, sino por la creciente sensación de que algo los acechaba. Orión podía sentir como Valdeluna no los dejaba marchar fácilmente, como si las montañas fueran una prisión de la que nadie escapaba. El camino no era solo físico, sino también mental. La tentación de volver atrás, de sucumbir al susurro del eco, era abrumadora. «Alina», comenzó Orión, tratando de apartar la sensación que lo oprimía. «¿Crees que realmente podamos dejar esto atrás?». Alina lo miró de reojo. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que él sentía. Ella había vivido en las sombras de Valdeluna mucho más tiempo que él, y aunque había logrado resistir al eco, sus cicatrices no se habían desvanecido. «No lo sé», respondió ella después de un momento. «Pero si hay alguna posibilidad, cualquier mínima esperanza, tenemos que aferrarnos a ella». Orión asintió, pero no pudo evitar pensar en Julia. Aunque sabía que lo que había visto no era real, el peso de su pérdida volvía a presionarlo con cada paso. Valdeluna tenía una manera retorcida de traer lo más profundo de su dolor a la superficie, y aunque había resistido una vez, temía que no podría hacerlo si se enfrentaba a esa ilusión de nuevo. El camino los condujo a una pequeña meseta, donde la niebla parecía disiparse ligeramente. Desde allí podían ver las cumbres de las montañas, imponentes y aterradoras. Alina se detuvo un momento mirando a su alrededor.
Este es el último punto antes de llegar a la bifurcación, dijo. A partir de aquí, o seguimos el sendero seguro que nos llevará fuera del valle o tomamos el camino de las sombras. ¿El camino de las sombras?, preguntó Orión frunciendo el ceño. Es una ruta más rápida, explicó Alina, pero está infestada de ecos, de ilusiones y trampas. Es peligroso, pero si logramos pasar, podríamos salir de Valdeluna antes de que la montaña tenga más tiempo para jugar con nosotros. Orión sintió un nudo en el estómago. Cada parte de su ser le gritaba que tomaran el sendero seguro, pero la urgencia de abandonar Valdeluna lo tentaba a arriesgarlo todo. Sabía que el lugar estaba jugando con ellos, tratando de cansarlos emocionalmente, pero también sentía que no tenían mucho tiempo. Las sombras eran más poderosas de lo que jamás había imaginado. No quiero quedarme más tiempo del necesario, dijo finalmente, pero si tomamos ese camino podremos enfrentarnos a lo que encontremos. Alina lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de valentía y temor. Lo que enfrentaremos no será real, al menos no en el sentido en que lo entendemos, pero las emociones serán tan verdaderas como las que sentiste al ver a Julia. Ese es el verdadero peligro. No nos dañan físicamente, pero nos destrozan por dentro. Orión apretó los puños, había enfrentado el dolor de perder a Julia antes, y la idea de revivirlo era aterradora. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía quedarse más tiempo en Valdeluna. Si había una oportunidad de escapar, por pequeña que fuera, debía tomarla. Iremos por el camino de las sombras, dijo, su voz firme aunque su corazón temblaba. No puedo seguir huyendo de esto. Alina asintió lentamente, y juntos se adentraron en el sendero más oscuro, donde las sombras parecían moverse con vida propia. El camino de las sombras no tardó en mostrar su naturaleza. La niebla se volvía más densa, pero no era solo una niebla común. Orión podía sentir cómo la bruma los envolvía, presionando su mente, intentando abrir viejas heridas. A cada paso, las ilusiones comenzaban a manifestarse. Primero fue un eco suave, casi imperceptible, de risas lejanas. Orión miró a Alina, pero ella no reaccionaba. Parecía estar sumida en su propia lucha interna. Luego, la niebla se condensó en figuras humanas, siluetas que caminaban a su alrededor. A lo lejos, Orión vio una figura conocida, y su corazón dio un vuelco. Julia. Esta vez no era la Julia amorosa que había visto antes, sino una figura distorsionada, con su rostro desfigurado por el dolor y el resentimiento. Sus ojos lo miraban con ira, acusándolo. «Me dejaste morir», dijo la figura de Julia avanzando hacia él. «Podrías haberme salvado. ¿Por qué no lo hiciste?» Orión sintió el peso de esas palabras como un golpe directo al pecho. Se detuvo en seco, incapaz de moverse. Sabía que no era real, pero las emociones eran demasiado fuertes. La culpa que había enterrado tan profundamente comenzó a resurgir devorando su voluntad. «No pude, no supe cómo», murmuró. Sus palabras eran débiles. La figura de Julia avanzó más, su rostro una máscara de dolor y furia. «No quisiste», replicó, su voz llena de veneno. «Podrías haber luchado por mí, pero elegiste abandonarme». Orión cayó de rodillas, sintiendo que todo el dolor que había reprimido durante años regresaba como una ola imparable. Las sombras a su alrededor se arremolinaban, alimentándose de su sufrimiento. Estaba atrapado, ahogándose en su propia culpa, incapaz de escapar. Pero entonces sintió una mano cálida en su hombro. «Orión, mírame», dijo Alina, su voz suave pero firme. Él levantó la vista y allí estaba ella, mirándolo con comprensión y empatía, no con juicio, sino con una profunda conexión que atravesaba las ilusiones. «Esto no es real», le dijo, «no es tu culpa, no puedes cambiar lo que pasó, pero puedes elegir seguir adelante». La voz de Alina rompió el hechizo, las sombras comenzaron a disiparse y la figura de Julia se desvaneció en la niebla, dejando solo el eco lejano de sus palabras. Orión respiró hondo, sus manos temblaban, pero el peso de su pecho comenzaba a aligerarse. «Gracias», susurró poniéndose de pie con esfuerzo. Alina lo miró con una mezcla de compasión y determinación. «Lo haremos juntos», le dijo. «No dejaremos que Valdeluna nos destruya». Y, con esas palabras, ambos continuaron su camino por el sendero de las sombras, sabiendo que lo peor aún estaba por venir. Pero ahora enfrentaban ese oscuro futuro juntos, listos para luchar contra las ilusiones que intentaban desmoronarse desde dentro. Los pasos de Orión y Alina resonaban en el silencio de la montaña mientras avanzaban por el traicionero camino de las sombras. A cada paso, las ilusiones se volvían más intensas, susurrando al oído, mostrando visiones de momentos de dolor y arrepentimiento.
pero juntos Orión y Alina se aferraban el uno al otro, enfrentando los fantasmas de su pasado con una determinación renovada. A medida que avanzaban, Orión sintió una extraña sensación en su pecho. Algo estaba cambiando. La niebla comenzaba a disiparse lentamente y las sombras que los acosaban parecían menos intensas, como si la oscuridad misma se estuviera debilitando. Alina lo miró y él vio en sus ojos la misma esperanza que empezaba a brotar en su interior. «Creo que estamos cerca del final», dijo ella con voz baja, casi como si no quisiera romper el delicado equilibrio de esperanza que había crecido entre ellos. Orión asintió, su corazón acelerado. El paisaje a su alrededor se transformaba y el frío que antes lo había envuelto se hacía menos intenso. Las sombras que intentaban atraparlos parecían desvanecerse poco a poco, incapaces de mantener su agarre sobre ellos. Finalmente llegaron a un claro. Frente a ellos, un estrecho camino de piedra conducía a un arco natural formado entre dos grandes rocas, más allá del cual brillaba una luz cálida y dorada. Orión sintió una oleada de alivio y esperanza. Aquella luz parecía prometer libertad, un mundo más allá de Valdeluna, donde las sombras no los podrían seguir. «Es allí», dijo Alina con una sonrisa débil. «Hemos llegado». Orión la miró, una mezcla de incredulidad y alivio lo invadió. Después de todo lo que habían pasado, ¿podía ser que realmente estuvieran a punto de escapar? Pero una pequeña voz dentro de él le advertía que Valdeluna no los dejaría ir tan fácilmente. Sin embargo, esa luz delante de ellos, tan cálida y brillante, parecía contradecir esa oscuridad que tanto los había oprimido. Ambos avanzaron con pasos lentos pero seguros hacia el arco de piedra, y entonces, cuando estaban a solo unos metros de la luz, algo ocurrió. Un eco profundo resonó desde la montaña, y las sombras que habían permanecido quietas comenzaron a moverse de nuevo. Pero esta vez no eran ilusiones del pasado ni figuras distorsionadas. Era Valdeluna misma que intentaba arrastrarlos de vuelta a la oscuridad. «¡Corre!», gritó Alina, aferrándose con fuerza a la mano de Orión. Ambos comenzaron a correr hacia la luz, con las sombras persiguiéndolos como un río de oscuridad. Orión podía sentir el frío mortal que se arrastraba tras ellos, pero no miró hacia atrás, solo mantenía la vista fija en la luz que se extendía frente a ellos, sintiendo la mano de Alina aferrada a la suya. Con un último esfuerzo cruzaron el arco. El mundo a su alrededor se llenó de luz, una sensación de calor que los envolvió completamente, desterrando todo rastro de frío y oscuridad. Orión cayó de rodillas respirando con dificultad, mientras Alina se arrodillaba a su lado. Miraron a su alrededor esperando encontrar más ilusiones, más sombras, pero todo estaba en calma. Habían salido de Valdeluna. Delante de ellos se extendía un paisaje completamente diferente. Los árboles eran verdes y frondosos, las montañas a lo lejos estaban bañadas por el sol, y el cielo despejado brillaba con un azul intenso. El aire era cálido y estaba lleno del canto de los pájaros, una melodía de vida que había estado ausente en el mundo de las sombras. Orión sintió una lágrima rodar por su mejilla. Por primera vez en lo que le parecía una eternidad sentía paz. Alina lo observó con una sonrisa suave en sus labios. «Lo logramos», murmuró ella. «Estamos fuera». Orión no pudo hablar al principio. El peso de todo lo que había vivido lo golpeaba, pero también lo hacía el alivio. Habían escapado. Se habían librado de las garras de Valdeluna. «Sí», dijo finalmente, tomando la mano de Alina y apretándola. «Lo logramos». Ambos se quedaron allí, sentados en el suelo, contemplando la vastedad del nuevo paisaje que se extendía. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, pero ya no había sombras acechantes ni susurros en el viento, solo el sonido de la vida que renacía a su alrededor. Orión miró a Alina y en ese momento todo lo que había sentido se aclaró. Ella había estado a su lado, había luchado con él y lo había salvado más de una vez de caer en la oscuridad. El dolor de haber perdido a Julia seguía allí, pero ahora era diferente, ya no lo consumía. Se había transformado en algo que podía llevar consigo sin dejar que lo destruyera. «Alina», susurró, mirándola con una nueva claridad en sus ojos, «no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho». Ella sonrió, una sonrisa cálida que irradiaba paz. «No tienes que agradecerme, Orión, lo hicimos juntos». El viento sopló suavemente acariciando sus rostros, y por primera vez Orión sintió que el futuro no estaba lleno de sombras, sino de posibilidades. Miró a Alina y una nueva sensación comenzó a crecer en su pecho. No era solo gratitud, sino algo más profundo.
algo que había estado germinando entre ellos a lo largo del peligro y la lucha. Alina, dijo tomando su mano, no quiero que esto termine aquí, quiero estar contigo, donde sea que vayamos a partir de ahora. Alina lo miró sorprendida al principio, pero luego una luz de comprensión iluminó sus ojos. Ella apretó su mano y en ese gesto Orión supo que ella sentía lo mismo. Yo también, Orión, respondió con una sonrisa que reflejaba la misma esperanza que ahora ardía en el corazón de ambos. Juntos podemos construir algo nuevo. Con el sol descendiendo sobre ellos, bañándolos con una luz dorada, Orión y Alina se levantaron, tomados de la mano, listos para enfrentar un futuro que ya no temían. Valdeluna había intentado quebrarlos, pero en su lucha habían encontrado algo más valioso, la posibilidad de un nuevo comienzo. Juntos comenzaron a caminar hacia ese nuevo horizonte, dejando atrás las sombras para siempre. ¿Te ha atrapado la historia de Orión y Alina y su lucha por escapar de las sombras de Valdeluna? Entonces suscríbete al canal y dame un like. Aquí encontrarás más cuentos llenos de intriga, drama y emociones. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Comenta y comparte este cuento para que podamos debatir sobre los giros inesperados y el poder de un nuevo comienzo. Nos vemos en el próximo cuento.